Brasil está pagando hoy una tasa de interés real de casi el 10% anual. En Estados Unidos esa tasa es negativa. Una diferencia de más de 10 puntos entre dos países con tipo de cambio flotante y mercados abiertos. Eso ya está moviendo dinero. Fondos institucionales internacionales están entrando a Brasil a nivel que no se veía hace años. Pero hay una pregunta que pocos se hacen cuando ven ese número. ¿Por qué Brasil ofrece tanto? Para entender eso, primero hay un concepto que necesitamos tener en claro: la tasa de interés real. Necesitamos descontarle la inflación a la tasa que nos ofrece un país. Pensalo así: si un banco te ofrece un 10% anual por tu dinero, pero la inflación ese año fue de un 8%, tu poder de compra solo creció un 2%. La tasa nominal era de 10%, pero la tasa real fue de 2%. Lo que importa no es cuántos números hay en tu cuenta al final de año, sino cuánto podés comprar con ese dinero. En este video vamos a calcularla de forma más directa. Tasa nominal menos inflación pasada. Es una simplificación. El mercado trabaja con expectativas hacia adelante. Pero para entender el mecanismo, la dirección y el orden de magnitud son lo mismo. Con esa simplificación, los números son estos. Brasil tiene hoy una Selic, que es su tasa de referencia, de alrededor del 14%, con una inflación cerca del 4,7%. Tasa real de casi 10%. Estados Unidos tiene una tasa de referencia de entre 3,5 y 3,75, con una inflación de alrededor del 4,2%. Tasa real negativa, en torno al menos 0,5%. Diferencial, más de 10 puntos. Y esa brecha es exactamente lo que hace posible lo que vamos a ver ahora. Esa diferencia de tasas reales es el motor del carry trade. El carry trade funciona así: pedís prestado dinero donde la tasa es más baja, lo convertís a la moneda de un país donde la tasa es alta, lo invertís ahí y te quedás con la diferencia. Imagina que pedís prestados dólares pagando un 3,5% anual. Convertís esos dólares a reales brasileños, los invertís en un bono del gobierno de Brasil que paga cerca del 14% y cuando vence convertís los reales de vuelta a dólares y devuelves el préstamo. Si todo sale bien, capturaste casi 10 puntos de diferencia. Pero hay un detalle que parece pequeño y no lo es. Cuando convertís los reales de vuelta a dólares, el tipo de cambio ya no es el mismo que cuando entraste. Y esa diferencia puede borrar toda la ganancia o más. Para entender por qué, hay que entender cómo funciona el tipo de cambio en Brasil. Brasil tiene un tipo de cambio flotante. El valor del real contra el dólar lo determina el mercado, oferta y demanda, sin que el Banco Central fije un precio. Puede intervenir para suavizar movimientos extremos, pero no controla el nivel. Igual que en Estados Unidos, igual que en la zona euro. En un régimen flotante, si el mercado decide que hay más riesgo del que pensaba, una crisis fiscal, una política, un cambio de apetito global, el real puede depreciarse rápido y de forma significativa. Y cuando eso pasa, el inversor que entró a hacer carry trade tiene un problema. Sus reales ahora valen menos dólares de los que valía cuando entró. El caso más reciente lo ilustra bien. En 2024, la Selic estaba en torno al 12% y la inflación cerró cerca del 4,8%, una tasa real de más o menos 7%. En ese año, el real se depreció más del 27% contra el dólar. Un inversor que capturó varios puntos de diferencia ese año perdió alrededor de 20 puntos solo por el tipo de cambio. El carry trade no solo no funcionó, sino que produjo pérdidas. Y ahora viene la pregunta que conecta todo. ¿Por qué Brasil ofrece tasas tan altas? Brasil no paga casi 10% real porque es generoso. Lo paga porque tiene que pagarlo. Y Brasil tiene 3 fuentes de riesgo estructural documentadas. La primera es el déficit fiscal. El déficit nominal del sector público rondó el 9,4% del PIB en los 12 meses hasta abril del 2026, según el Banco Central de Brasil. La segunda es la deuda pública bruta, que ya ronda el 80% de su PIB y que, según las proyecciones oficiales, seguiría subiendo en los próximos años. La tercera es la inflación persistente. La meta del Banco Central de Brasil es del 3% y la inflación lleva meses por encima de ese nivel. Pero acá viene algo que merece atención, porque estos números pueden verse parecidos a los de Estados Unidos.
El déficit de Estados Unidos fue cerca del 6% del PIB en 2025, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La deuda ronda el 100% del PIB. Entonces, ¿por qué el mercado le exige a Brasil una tasa real de casi 10% y Estados Unidos prácticamente cero? Brasil tiene que compensar tres cosas al mismo tiempo: la inflación local, el riesgo de que el real se deprecie y el riesgo del deterioro fiscal. Esa tasa real de casi 10% es el precio de esas tres cosas en conjunto. Y entender eso permite ver el círculo completo de cómo todo esto se conecta. Brasil ofrece tasas altas. Esas tasas altas atraen capital externo en renta fija, inversores institucionales que entran específicamente a capturar ese diferencial de tasas. Pero esas mismas tasas frenan el crecimiento doméstico porque el crédito interno también es caro. Y si ese capital externo decide salir por cualquier razón, los inversores venden reales, el tipo de cambio cae, la inflación sube porque las importaciones se encarecen y el Banco Central se ve forzado a mantener tasas altas para contener esa presión. La rueda gira. Hay un dato que cierra este círculo y que es inusual a nivel global. Brasil emite parte importante de su deuda en un instrumento que se llama LFT, cuyo rendimiento está indexado directamente a la Selic. Esto no es lo que hacen las economías desarrolladas. Estados Unidos emite un bono a tasa fija. Si el Tesoro americano emitió un bono al 3% hace 2 años, ese bono sigue pagando 3%, aunque la Fed haya subido las tasas. El costo de la deuda existente no cambia. Solo la deuda nueva se emite a la tasa vigente. Brasil con la LFT no tiene ese colchón. Cuando el Banco Central sube la Selic, toda la LFT en circulación paga más de forma inmediata, no al vencimiento, sino en tiempo real. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué está pasando hoy con los flujos? Hay dos tipos de capital entrando a Brasil en 2026 y corresponden a lógicas distintas. El primero son flujos a renta fija, bonos soberanos brasileños que entran específicamente con el carry trade. Con tasas reales por encima del 8%, la renta fija brasileña queda entre los carry trade más atractivos de los mercados emergentes. Y a comienzos de 2026, Bank of America planteaba esa misma lectura, que el capital está entrando a Brasil atraído por esas tasas. El propio banco advierte que el mayor riesgo de esa apuesta es una reversión del dólar. Si el dólar se fortalece, el real y los activos brasileños pueden corregir fuerte. Hay un segundo mecanismo por el cual también está entrando dinero a Brasil a través de renta variable en acciones. Pero esa es una lógica completamente distinta al carry trade. Eso lo vamos a ver en el próximo video del ciclo. Brasil es el ejemplo más extremo disponible hoy para entender algo que aplica a cualquier mercado emergente. Cuando alguien te ofrece una tasa muy por encima de lo que ofrece el mundo, la primera pregunta no es cómo entrar, es por qué la está ofreciendo. La tasa alta es información. El 2024 lo documentó con números concretos. No como predicción de lo que va a pasar, sino como registro de lo que ya pasó cuando ese riesgo se materializó. Con todo esto sobre la mesa, el diferencial de tasas, el déficit, la LFT, la historia cambiaria, ¿crees que una tasa real tan alta compensa el riesgo cambiario y fiscal? Y si te interesa la otra cara de esta historia, ¿por qué hay fondos internacionales apostando a las acciones brasileñas? A pesar de todo esto, es exactamente el tema del próximo video.